Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 15 de noviembre de 2019 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1781 cuando un brillante político de la recién nacida nación de los Estados Unidos de América escribía lo siguiente acerca de la esclavitud. Ciertamente, tiemblo por mi país cuando reflexiono en que Dios es justo, que su justicia no puede dormir para siempre, que considerando los números, la naturaleza y los medios naturales solamente, una revolución de la rueda de la fortuna, un cambio de situación se encuentra entre los eventos posibles y puede convertirse en probable por una acción sobrenatural. Las palabras escritas por el político contenían una reflexión que, si bien se examina, resultaba verdaderamente escalofriante. Para muchos de sus contemporáneos, y de manera especial para la gente de su mismo estado, la esclavitud no planteaba problema moral alguno. Era una costumbre asumida e incluso una vía de beneficio económico que se relacionaba con una minoría exigua, pero ciertamente influyente y poderosa. Sin embargo, en política no todo se reduce al análisis económico, social o institucional. Existe también un factor sobrenatural que se suele pasar por alto, pero que no por eso está menos presente. Ese factor es la justicia de Dios. Una justicia que puede parecer dormida, que muchos negarán, pero que al fin y a la postre acaba haciendo acto de presencia bajo formas humanas como la revolución o el cambio, pero que en realidad se debe a un impulso sobrenatural. Reflexionando sobre ello, el político norteamericano solo podía temblar porque tarde o temprano la justicia de Dios debería desencadenarse contra una institución inicua como la esclavitud. Por cierto, el político en cuestión se llamaba Thomas Jefferson y la obra Notas sobre el estado de Virginia, y efectivamente, unas décadas más tarde, los Estados Unidos de América se verían sumergidos en la peor guerra de su historia, relacionada más que directamente con la institución de la esclavitud. Hoy ha concluido la Cumbre de Nairobi o Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 25. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 18 de enero del presente año se anunció la celebración de la Cumbre de Nairobi para avanzar la implementación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. La Cumbre de Nairobi debía celebrarse en esa ciudad de Kenia del 13 al 15 de noviembre del presente año. Segundo, de esta manera se celebraba el 25 aniversario de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo de 1994, en la que 179 naciones se comprometieron por primera vez en la historia de la humanidad a avanzar en la legalización del aborto y en el desarrollo de la ideología de género. Tercero, aunque los objetivos de la Cumbre del Cairo eran obvios, no es menos cierto que el sentimiento de la inmensa mayoría de las poblaciones afectadas ha impedido alcanzarlos en mayor o menor medida. Cuarto, la Cumbre de Nairobi ha pretendido marcar el camino para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles fijados para el año 2030. Quinto, la cumbre se marcó desde el principio la meta de incorporar intervenciones interseccionales e integrales sobre salud, salud mental, derechos sexuales y reproductivos en los programas, políticas y estrategias en el marco de la cobertura universal en salud y la educación sexual integral y la interrupción legal del embarazo. Sexto, aunque la Cumbre de Nairobi no es una cumbre oficial de Naciones Unidas y teóricamente no debería tener efectos jurídico-institucionales, la realidad es que sus efectos políticos pueden resultar colosales. Séptimo, de hecho, la Cumbre de Nairobi ha impuesto una agenda de 12 puntos que no han podido ser sometidos a discusión y que incluyen la legalización y expansión del aborto,
la entrega de anticonceptivos a menores, el adoctrinamiento educativo de los niños en la ideología de género y la inclusión en el ordenamiento jurídico de los objetivos del lobby gay. Octavo, entre las entidades que respaldan esta agenda se encuentran las grandes multinacionales del aborto como la Federación Internacional de Planificación Familiar, Mary Stopes, IPAS y Roche. Noveno, en todos los casos se trata de entidades que han financiado la cumbre de Nairobi y que llevan años dedicando importantes fondos a imponer el aborto y la ideología de género en África e Hispanoamérica. Décimo, de manera bien explícita, la práctica totalidad de las naciones de Hispanoamérica han afirmado su compromiso con las metas de la cumbre de Nairobi y muy en especial con la agenda abortista y el adoctrinamiento infantil en la ideología de género. Undécimo, así, Argentina ha señalado una veintena de metas entre las que se encuentra la legalización del aborto, enmascarada como derechos reproductivos de la mujer, y el avance del adoctrinamiento en la ideología de género, descrito como educación sexual integral de las personas LGTB, TTIQ+. Duodécimo. De hecho, en el caso de Argentina, los representantes han sido Gabriela Agosto, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de Presidencia, y un transexual que se hace llamar Camila Fernández y que pertenece a la organización Ella Decide. Décimo tercero. Por lo que se refiere a México, y a pesar de las promesas formuladas por su actual presidente en periodo electoral, se ha comprometido a conseguir que el aborto sea libre. Décimo cuarto. De manera bien lamentable y sorprendente, Paraguay, la nación con el menor porcentaje de evangélicos en Hispanoamérica, aceptó la agenda abortista a pesar de la opinión mayoritariamente antiabortista de su población. Décimo quinto. La excepción a la capitulación frente a los objetivos de la cumbre de Nairobi la ha presentado Estados Unidos, que denunció la agenda agresivamente proabortista de la cumbre y al que en Hispanoamérica solo han apoyado Brasil y Haití. Décimo sexto. En el caso de Europa, solo Hungría, Bielorrusia y Polonia han seguido las tesis de Estados Unidos y se han opuesto a la agenda abortista. Y decimoséptimo, de manera bien significativa, la aplastante mayoría de las poblaciones representadas en este cumbre, a pesar de la labor masiva de adoctrinamiento, es contraria a la citada agenda. Así, en el caso de Kenia, sede del encuentro, el 87% de la población rechaza el aborto y el 90% la ideología de género y de manera muy especial su vertiente homosexual. La cumbre del Cairo de hace un cuarto de siglo marcó un verdadero hito en la historia del control del género humano por una pequeña élite. Carente de la menor legitimidad moral y de cualquier representatividad política, aquella cumbre pretendió, a la vez que se refería a problemas reales como la explotación de la mujer o el maltrato de niños, poner en funcionamiento un sistema de exterminio masivo del género humano mediante la imposición internacional de la industria del aborto. La agenda de la cumbre del Cairo avanzó sin excesivos problemas en sociedades occidentales, donde los efectos se pueden percibir a día de hoy en gravísimas crisis demográficas y en la posibilidad más que real de la desaparición de determinadas culturas frente a la llegada masiva de inmigrantes. Con todo, semejante visión apenas realizó avances en áreas del mundo como África o Hispanoamérica. El hecho de que la agenda globalista se haya acelerado en los últimos años y el que por añadidura Hispanoamérica sea ahora un campo de batalla en el que se determina su independencia o su sometimiento a una escalofriante tiranía, convertía la cumbre de Nairobi en un acontecimiento obligado. La idea, una vez más, era impulsar sin la menor legitimidad un programa de gobierno mundial que pasa por exterminar en masa a miles de millones de seres humanos. De hecho, desde la legalización del aborto en los años 80 y 90 del pasado siglo, el número de criaturas exterminadas de esa manera suma 1.400 millones, es decir, el equivalente a la población total actual de China. ¿Hasta qué punto esas cifras son ocultadas a la población? Puede verse en el hecho de que tan solo en Estados Unidos
han sido asesinados en abortorios 18 millones de negros, una cifra que triplica la de los judíos muertos durante el Holocausto y que, sin embargo, nunca es mencionada a la hora de señalar los graves problemas que sufre la minoría negra en Estados Unidos. Es cierto que existe un movimiento llamado Black Lives Matter, las vidas negras importan, pero curiosamente esos 18 millones de vidas desaparecidas en las salas del aborto no parecen importarle absolutamente a nadie. La consolidación de las metas para el 2030 con el aborto legalizado en todo el planeta y la ideología de género, especialmente la homosexualidad, que por definición es estéril, enseñada desde la infancia, tendrían como consecuencia una reducción de la población que convertiría las dos guerras mundiales en una excursión de fin de semana. De hecho, el número de abortos perpetrados en las últimas décadas multiplica por más de 20 las víctimas mortales de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Resulta doloroso y desazonante decirlo, pero cuando se examina este panorama, solo se puede temblar al pensar en que existe una justicia divina. Se trata de una justicia que es paciente y que da oportunidad al ser humano para volverse de sus malos caminos, pero también es una justicia que acaba actuando y que lo hace a través de desastres que los observadores superficiales pueden considerar motivados única y exclusivamente por la economía, los partidos o la mera casualidad. Esa justicia jamás pasará por alto un programa mundial que persigue exterminar a millones de seres humanos mediante instrumentos como el aborto o la eutanasia, y que además tiene entre sus finalidades adoctrinar a los niños en una forma de vida que, de ser generalizada, implicaría la desaparición de la especie humana de la faz de la Tierra. De la misma manera que se ha desencadenado en siglos pasados por crímenes terribles, aunque menores, no dejará de hacerlo en el futuro. Al hacer referencia a esa circunstancia, en ese aspecto como en otros, Thomas Jefferson demostró estar muy por encima de sus contemporáneos y seguramente también de muchos de los nuestros.